Antes de comenzar, un llamado desde el corazón. Hermano, hermana que estás escuchando este mensaje en este momento. Antes de entrar en esta historia tan poderosa de la palabra de Dios, quiero hacerte una invitación sincera. Si este contenido bendice tu vida, si estas historias fortalecen tu fe, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Historias de Fe. Al hacerlo, nos ayudas a llevar la palabra de Dios a más personas, a más hogares, a más corazones que hoy necesitan esperanza. Tal vez tú llegaste aquí buscando una palabra, pero Dios quiere usarte para que otros también la encuentren. Ahora, te pido algo muy sencillo. Abre tu corazón, guarda silencio por un momento y prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua. Es un mensaje vivo, vigente y profundamente actual. El becerro de oro. La lección sobre la idolatría en la fe moderna. Parte 1. Cuando Dios tarda y el corazón se desespera. Déjame empezar con una pregunta directa. Una pregunta que nos confronta a todos. ¿Qué haces tú cuando Dios parece tardar? Cuando oras y no ves respuesta. Cuando esperas y el cielo guarda silencio. ¿Sigues confiando o comienzas a buscar otra cosa que te dé seguridad? El libro del Éxodo, capítulo 32, nos relata uno de los episodios más tristes y al mismo tiempo más reveladores en la historia del pueblo de Israel. No porque Dios haya fallado, sino porque el pueblo perdió la paciencia. Israel había visto milagros extraordinarios. Habían visto el Mar Rojo abrirse delante de sus ojos. Habían visto las plagas caer sobre Egipto. Habían sido guiados por una columna de fuego de noche y una nube de día. Todos los días recogían maná del cielo. Y aún así, su fe fue puesta a prueba por algo muy sencillo y muy peligroso: el tiempo. Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. La Biblia dice que la gloria del Señor descendió sobre el monte, que hubo fuego, humo y un gran estruendo, y que Dios hablaba con Moisés. Pero mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo solo veía una cosa: que Moisés no regresaba. Pasaron los días, luego las semanas, 40 días y 40 noches. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, explica que muchos israelitas comenzaron a pensar que Moisés había muerto en el monte. El miedo se apoderó de ellos, y cuando el miedo gobierna el corazón, la fe empieza a debilitarse. Entonces el pueblo se acercó a Aarón y le dijo: «Házanos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le haya pasado a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto». Escucha bien esto. Ellos no dijeron que ya no creían en Dios. Ellos dijeron que necesitaban algo que pudieran ver, algo que pudieran tocar, algo inmediato. Hermano, la idolatría casi nunca empieza rechazando a Dios abiertamente. Empieza cuando dejamos de confiar en Él y queremos tomar el control. Aarón les pidió los aretes de oro, el mismo oro que Dios les había permitido obtener al salir de Egipto. Lo que había sido una bendición se convirtió en un instrumento de pecado. El becerro fue formado. Brillaba. Llamaba la atención. Y el pueblo dijo algo que estremece el alma. «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Aquí hay una verdad que nos confronta hoy. El corazón humano tiene una peligrosa capacidad de darle a los ídolos el crédito que solo Dios merece. El pueblo celebró. Ofrecieron sacrificios. Comieron, bebieron y se levantaron a divertirse. Había religión, pero no había obediencia. Había emoción, pero no había santidad. Y ahora te pregunto, con amor pastoral y con toda seriedad, ¿cuántos becerros de oro existen hoy en nuestra fe moderna? ¿Será el dinero, el éxito, la aprobación de la gente, un líder humano, una ideología? ¿Cuántas veces decimos que confiamos en Dios, pero cuando sentimos que tarda, buscamos algo que ocupe su lugar? Mientras el pueblo festejaba, Dios observaba. Nada se le escapaba. Cada pensamiento, cada intención del corazón. Y lo que va a pasar cuando Moisés baje del monte va a sacudirlo todo. El pecado será confrontado. La idolatría será expuesta. Y el precio de darle la espalda a Dios será evidente. No te vayas. Lo que viene en la siguiente parte es clave para entender por qué esta historia sigue hablando a nuestra generación. Hermano, imagina por un momento esta escena. Mientras el pueblo bailaba alrededor del becerro de oro, mientras la música sonaba y la celebración crecía, en lo alto del monte Sinaí Dios hablaba con Moisés.
Y entonces el Señor dijo palabras que atraviesan la historia como un rayo. Ve, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Escucha el peso de esa frase. Dios ya no dice mi pueblo. Dice tu pueblo. La idolatría rompe la comunión. La idolatría enfría la relación. La idolatría crea distancia entre Dios y el hombre. Dios le revela a Moisés lo que está pasando abajo. Le habla del becerro, de la adoración falsa, de cómo el pueblo cambió la gloria del Dios vivo por una imagen hecha por manos humanas. Y Dios, en su justicia, declara que el pecado merece juicio. Aquí vemos algo profundo y hermoso al mismo tiempo. Moisés intercede. Moisés se pone entre Dios y el pueblo. Ruega. Suplica. Recuerda las promesas. Le dice al Señor que no destruya a Israel, que tenga misericordia. Hermano, esto apunta proféticamente a Cristo. Un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que intercede cuando el pueblo falla. Finalmente, Moisés desciende del monte. En sus manos lleva las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Pero antes de llegar al campamento, escucha ruido. No es canto de victoria. No es clamor de guerra. Es ruido de desenfreno. Cuando Moisés ve el becerro, cuando ve al pueblo danzando, la Biblia dice que su ira se encendió. Y entonces ocurre algo muy fuerte. Moisés arroja las tablas y las rompe al pie del monte. Ese acto no fue un simple arrebato emocional. Fue un símbolo. La ley había sido quebrantada antes de ser entregada. Hermano, escúchame con atención. No se puede recibir la ley de Dios mientras se adora a un ídolo. No se puede vivir en pacto y en rebeldía al mismo tiempo. Moisés toma el becerro, lo quema, lo muele hasta hacerlo polvo y lo esparce en el agua, obligando al pueblo a beberla. Una imagen dura. Una lección clara. El ídolo que ellos crearon terminó siendo amargo. Siempre es así. Lo que promete placer termina trayendo vergüenza. Lo que parece seguridad termina siendo esclavitud. Luego Moisés confronta a Aarón. Y a Aarón, en lugar de asumir responsabilidad, da excusas. Dice que el pueblo lo presionó. Dice que el becerro salió del fuego. Hermano, el pecado siempre busca justificarse. Siempre busca minimizarse. Siempre busca culpables. Y aquí viene una pregunta que atraviesa generaciones. Cuando fallas, ¿te arrepientes o te justificas? ¿Reconoces tu pecado o tratas de maquillarlo? El juicio vino. La consecuencia llegó. Muchos murieron ese día. No porque Dios sea cruel, sino porque la idolatría es mortal para la fe. Porque cuando el pecado no se confronta, se multiplica. Sin embargo, aun en medio del juicio, Dios deja ver su misericordia. No destruye a todo el pueblo. No cancela su plan. Pero deja una marca profunda para que Israel nunca olvidara. Hermano, esta parte de la historia nos enseña algo esencial para nuestra fe moderna. Dios sigue siendo santo. Dios sigue tomando en serio la idolatría. Y Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento genuino. La pregunta ahora es personal. ¿Qué becerro necesitas ser destruido en tu vida? ¿Qué ídolo has permitido que se levante mientras esperas una respuesta de Dios? No te vayas. En la siguiente parte hablaremos de restauración, de consecuencias que permanecen y de cómo esta historia nos habla directamente hoy, más de lo que imaginamos. Después del juicio, después del dolor, después del pecado expuesto, el campamento de Israel quedó en silencio. Ya no había música. Ya no había danza. Solo quedaba la realidad de haber fallado gravemente delante de Dios. Hermano, hay momentos en los que el pecado deja una resaca espiritual. El entusiasmo se va. La emoción desaparece. Y lo único que queda es la conciencia confrontada. Moisés vuelve a subir al monte. Y esta parte es profundamente conmovedora. Moisés le dice a Dios algo que revela el corazón de un verdadero líder espiritual. Si no perdonas su pecado, bórrame a mí de tu libro. Escucha bien esto. Moisés está dispuesto a sacrificarse por el pueblo. Otra vez vemos una sombra profética de Cristo. Alguien que ama tanto que está dispuesto a cargar con la culpa ajena. Dios escucha. Dios perdona. Pero Dios también establece algo muy importante. El pecado tiene consecuencias. El historiador Flavio Josefo señala que este episodio marcó para siempre la manera en que Israel entendió la santidad de Dios. Ya no lo veían solo como el Dios poderoso que hace milagros,
sino como el Dios santo que no comparte su gloria con nadie. Dios renueva el pacto. Le pide a Moisés que talle nuevas tablas. La relación no se rompe del todo, pero queda una cicatriz. Hermano, aquí hay una verdad que necesitamos entender en la fe moderna. Dios perdona. Sí. Dios restaura. Sí. Pero no siempre elimina todas las consecuencias. Muchos hoy quieren gracia sin arrepentimiento. Quieren bendición sin obediencia. Quieren a Dios como Salvador, pero no como Señor. El becerro de oro ya no estaba físicamente, pero la tentación de la idolatría seguiría acechando al pueblo durante generaciones, porque el verdadero problema no era el oro, era el corazón. Y aquí la historia da un giro que nos alcanza directamente a nosotros, porque hoy ya no hacemos becerros de metal, pero seguimos fabricando ídolos invisibles, ídolos que se llaman comodidad, ídolos que se llaman éxito, ídolos que se llaman fama, ídolos que se llaman control. Hermano, déjame preguntarte algo con amor, pero con verdad. Si Dios examinara tu vida hoy, ¿qué encontraría en el centro de tu adoración? ¿A Él, o a algo que ocupa su lugar? Moisés armó una tienda fuera del campamento, la tienda de reunión. Allí buscaba a Dios. Allí hablaba con Él. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando el pecado contamina el campamento, alguien tiene que salir a buscar a Dios con sinceridad. Alguien tiene que pagar el precio de la intimidad. Hermano, Dios sigue buscando adoradores verdaderos. No perfectos, pero sí arrepentidos. No religiosos, pero sí obedientes. La historia se está acercando a su punto final. Y en la última parte hablaremos directamente de nosotros, de nuestra generación y del llamado urgente de Dios para abandonar toda idolatría moderna. No te desconectes. Lo más importante está por venir. Hermano, esta historia no termina en el desierto. Esta historia continúa hoy. Continúa en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro corazón. El becerro de oro fue destruido, pero la lucha contra la idolatría nunca terminó. A lo largo de la Biblia vemos cómo Israel vuelve una y otra vez a los ídolos, y como Dios, con paciencia y justicia, sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y ahora la pregunta ya no es histórica. Es personal. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás esperando en la presencia de Dios o estás impaciente, buscando soluciones rápidas? ¿Estás confiando en el Dios invisible o estás aferrándote a algo visible que te da una falsa sensación de seguridad? La fe moderna enfrenta el mismo peligro que Israel enfrentó en el Sinaí. Vivimos en una generación que quiere resultados inmediatos. Una fe sin proceso. Una bendición sin espera. Pero Dios sigue siendo el mismo. Un Dios celoso de su gloria. Un Dios que no comparte el trono de nuestro corazón con nadie. Jesús dijo algo que conecta directamente con esta historia. No puedes servir a dos señores. El becerro de oro representa todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios merece. No siempre es algo malo en sí mismo. A veces es algo bueno que se volvió primero. Hermano, el verdadero llamado de esta historia es este. Derriba tus ídolos antes de que ellos destruyan tu fe. Dios no quiere solo tu adoración cuando todo va bien. Quiere tu confianza cuando parece tardar. Quiere tu fidelidad cuando no entiendes. Quiere ser Dios, no una opción más. Así como Moisés descendió del monte con la verdad, hoy el Espíritu Santo desciende para confrontarnos con amor. No para destruirnos, sino para restaurarnos. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que sueltes algo, que destruyas un becerro, que regreses al altar verdadero. Y quiero terminar con esta pregunta, que no necesita respuesta en voz alta, pero sí en el corazón. Si Dios te pidiera hoy que le entregues lo que más amas, ¿podrías hacerlo? Hermano, hermana, la idolatría no se vence con fuerza humana. Se vence con una relación viva con Dios, con una fe que espera, con un corazón rendido. Que esta historia no sea solo algo que escuchaste, que sea un punto de cambio, un antes y un después. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el Dios verdadero sigue esperando a quienes deciden adorarlo en espíritu y en verdad.